En las vastas y solitarias pampas argentinas, donde la tierra se pierde en el horizonte y el viento silba entre los pastos, una de las leyendas más temidas y escalofriantes ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia cuenta que en las noches de niebla espesa, una figura sombría monta un caballo espectral, recorriendo las interminables llanuras. Su presencia se siente antes de ser vista, como una sombra que se desliza entre las brumas. Esta figura es conocida como el llanero fantasma. Se dice que en vida, este hombre fue un gaucho, un jinete valiente, que luchaba por la justicia en la vasta región de las Pampas, un hombre que dedicó su vida a proteger a los más débiles. Pero su destino cambió de manera trágica. Murió en una batalla, una lucha por lo que creía justo, y su vida se apagó en medio del polvo y el barro. Sin embargo, su espíritu no descansó. Su alma quedó atrapada entre la vida y la muerte, vagando sin rumbo, condenado a recorrer la tierra que conoció tan bien. El llanero fantasma se aparece en las pampas solitarias, en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre el suelo y el viento se detiene en su andar. Los viajeros que se aventuran por esas tierras sienten de inmediato un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire se vuelve denso y pesado, como si la atmósfera misma los estuviera ahogando. Es entonces cuando aparece, su figura alta y oscura, montada sobre un caballo igualmente sombrío. Ambos parecen surgir de la misma niebla que cubre el paisaje, como una aparición que emerge del propio suelo. Con cada paso, la figura se va acercando, su presencia se siente más cerca, sus ojos brillando con una intensidad que parece atravesar el alma de aquellos que osan mirarlo. Los pocos que han tenido el terror de encontrarse con el llanero fantasma afirman que no pueden escapar de su mirada, que su presencia los hipnotiza, los paraliza. Aunque intentan huir, el viento y la niebla parecen envolverlos, como si la misma tierra los estuviera atrapando, forzándolos a caminar sin rumbo. Aquellos que han visto esta aparición misteriosa nunca han regresado a sus hogares, y muchos afirman que sus voces se pueden escuchar entre la niebla, como si pidieran ayuda. Se dice que el llanero fantasma no busca hacer daño. No es un ser malvado, pero sí una advertencia, un recordatorio de las tragedias del pasado, de las injusticias que nunca se resolvieron. Su presencia es un eco de aquellos tiempos perdidos, un llamado a la memoria, una sombra que recorre las pampas argentinas, recordando a los vivos que algunos espíritus no descansan. Y así, la leyenda del llanero fantasma sigue viva, cruzando las pampas en las noches de niebla, su sombra esperando que alguien más se cruce en su camino. Nadie sabe con certeza qué busca el llanero fantasma, pero su leyenda persiste, como una figura eterna, que nunca dejará de cabalgar sobre las pampas argentinas. En las profundas selvas de Colombia, más allá de las rutas conocidas y de las tierras habitadas por el hombre, se ocultan secretos que pocos se atreven a desvelar. La vasta jungla, con sus árboles que se alzan como gigantes y su densidad casi impenetrable, guarda en sus sombras una de las leyendas más temidas de la región, el tunda. Una criatura mitológica que ha logrado sobrevivir en el imaginario colectivo durante generaciones. Esta leyenda es un susurro constante entre los ancianos y un recordatorio aterrador para aquellos que se atreven a adentrarse en los rincones más oscuros de la selva. El tunda no es simplemente un monstruo cualquiera. Su figura ha sido descrita de distintas maneras a lo largo de los años, pero todos coinciden en que, en su esencia, es una criatura de una belleza deslumbrante, combinada con una monstruosidad indescriptible. El rostro, el de una mujer joven, hermosa y seductora, parece ofrecer una calma engañosa, mientras que el resto de su cuerpo, retorcido y grotesco, es una mezcla de formas humanas y animales. Sus brazos largos y desproporcionados, sus piernas extrañas y sus dedos alargados son solo una pequeña parte de su espeluznante apariencia. En las noches más oscuras, cuando la luna llena se esconde detrás de las nubes y el viento apenas se mueve, el tunda se hace presente en la selva, acechando a los desprevenidos.
Su canto, etéreo y melódico, se extiende por el aire como una suave brisa, pero con un poder sobrenatural que hechiza a aquellos que lo escuchan. Nadie sabe de dónde proviene ese canto, pero su efecto es innegable. Es capaz de arrebatar la razón y nublar la mente de cualquier ser humano que lo oiga. Aquellos que se aventuran demasiado lejos en la selva, donde el terreno se vuelve más escarpado y el ruido de la vida silvestre se convierte en un silencio profundo. A menudo relatan haber escuchado esta melodía extraña, un canto hipnótico que parece llamar a los más valientes o a los más imprudentes. Deciden seguir la música, creyendo que podría ser la señal de una ciudad perdida o de algún tipo de criatura amigable, pero al seguir la melodía, el tunda los atrae hacia su trampa, y allí comienza la pesadilla. Al principio, el encuentro es cautivador. La figura de la mujer hermosa, que se muestra como una visión fantástica entre los árboles, parece inofensiva, incluso encantadora. Su rostro es tan suave, tan sereno, que aquellos que la ven piensan que han encontrado algo divino o sobrenatural. Pero al acercarse, comienzan a notar el peligro. La sombra de la criatura crece, distorsionándose en formas extrañas, y es en ese momento cuando el hechizo comienza a hacerse más fuerte. Su presencia no solo seduce, sino que agarra el alma misma de quien la observa, obligándolos a seguirla sin poder razonar o resistirse. El tunda camina entre los árboles, con sus largos dedos estirados, invitando a sus víctimas a seguirla a través de los laberintos de la jungla. La selva se convierte en un lugar extraño e incontrolable, donde los sonidos ya no son los de la naturaleza, sino ecos distorsionados, como si el mismo bosque se estuviera cerrando sobre ellos. Los que han intentado escapar de este encuentro afirman haber visto a la criatura desaparecer en la niebla, solo para volver a aparecer en otro rincón de la selva, nunca dejando de perseguirlos. Los hombres, generalmente aquellos que viajan por la selva sin ser conscientes del peligro, sienten el alma helada cuando descubren que, aunque logran escapar físicamente, el tunda nunca los deja realmente en paz. A menudo, cuando regresan a la seguridad de sus hogares, no pueden dejar de sentir una mirada que los observa desde las sombras. Es como si el tunda los hubiera marcado de alguna forma, dejándolos con una sensación perpetua de ser observados. El tunda se queda en sus mentes, apareciendo en sus sueños, envolviéndolos en un vago sentimiento de ansiedad y desesperación. La leyenda también cuenta que aquellos que desaparecen en la selva bajo el hechizo del tunda nunca regresan. Nadie sabe qué les ocurre realmente, pero muchos creen que se convierten en parte de la selva misma, atrapados entre sus árboles y sombras, condenados a vagar como el tunda por toda la eternidad. Las desapariciones se siguen sucediendo, y cada vez más personas se ven atrapadas en la misma trampa, no solo físicamente, sino espiritualmente. Los aldeanos de la región, conscientes del peligro, advierten a los viajeros a no seguir el canto en la selva y a no dejarse seducir por la figura encantadora del tunda. Incluso los cazadores más experimentados se mantienen alejados de las zonas donde se dice que la criatura habita, temerosos de caer bajo su influencia. Para ellos, el tunda es más que una leyenda, es una amenaza real, una entidad que acecha en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para buscarla. Con el tiempo, la historia del tunda ha trascendido los límites de la selva colombiana y ha llegado a otros rincones del mundo, pero sigue siendo un recordatorio constante de la implacable fuerza de la naturaleza y de las entidades que habitan en ella, esperando pacientemente el momento adecuado para hacer su aparición. México, tierra de misticismo y magia, es conocida por sus leyendas oscuras, muchas de las cuales tienen raíces profundas en su historia y su cultura. Sin embargo, una de las más escalofriantes y temidas es la del charro negro, un jinete misterioso que se aparece en los caminos rurales durante la oscuridad de la noche. Su leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos, viajando de generación en generación, y es un recordatorio sombrío de los pactos que, a veces, se hacen con el diablo mismo. El charro negro no es un ser común.
Su figura está envuelta en misterio. Se describe como un hombre alto, vestido con un traje tradicional de charro negro, un sombrero de ala ancha que oculta parcialmente su rostro y botas que suenan con eco al caminar. Su caballo, negro como la noche misma, parece surgir de la oscuridad, como una sombra que acecha en el camino. A medida que se acerca, la atmósfera se vuelve pesada. El aire se enfría y todo parece volverse más oscuro. La presencia del charro negro es tan palpable que, incluso antes de verlo, los viajeros sienten un estremecimiento recorrer su cuerpo, como si algo siniestro se acercara. La leyenda cuenta que el charro negro no es un ser de este mundo. Se cree que es un espíritu condenado, un hombre que, en vida, hizo un trato con fuerzas oscuras, un pacto con el diablo que lo transformó en un espectro errante. A lo largo de los años, ha recogido a los desprevenidos que se cruzan en su camino, llevándolos a su destino final. Pero el charro negro no es un ser que se presenta simplemente para matar. No. Él les ofrece a sus víctimas una elección, una oferta que suena demasiado buena para ser cierta: unirse a él en su viaje eterno, en la oscuridad del más allá, o enfrentar una muerte inminente. Para aquellos que, por miedo o curiosidad, aceptan su propuesta, la condena es irreversible. Se dice que el charro negro lleva a sus nuevos compañeros a un viaje sin fin, un recorrido por los rincones más oscuros del mundo, donde el tiempo y el espacio dejan de tener sentido. Los que desaparecen nunca vuelven. Nadie sabe qué sucede con ellos en ese viaje, pero la creencia popular dice que son condenados a servir al charro negro en la oscuridad eterna. Arrastrados por el viento en la noche, condenados a seguirlo sin poder escapar de su compañía. Los que se atreven a rechazar la oferta del charro negro se enfrentan a un destino aún peor: la muerte. No de una manera sencilla, sino una muerte violenta y repentina, una que no da tiempo a prepararse. Algunos cuentan que aquellos que rechazan la oferta sienten una presión indescriptible en el pecho, como si el mismo aire se volviera espeso. En ese momento, el jinete desaparece, dejando tras de sí solo la oscuridad. Unos pocos supervivientes aseguran que vieron la figura del charro negro desaparecer entre las sombras, pero sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. La pesadilla persiste en sus mentes, como una marca indeleble que los sigue donde quiera que vayan. Lo más inquietante de la leyenda del charro negro es que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Aparece de repente, en medio de la noche, en caminos rurales o en desoladas carreteras, solo para desaparecer de la misma manera. No hay testigos que puedan dar una explicación clara, pero los relatos siempre coinciden en un detalle. El charro negro está siempre presente justo antes de que las personas desaparezcan, como una sombra ineludible. A lo largo de los años, algunos han intentado rastrear la historia del charro negro, buscando respuestas en viejos relatos y crónicas. Sin embargo, nunca han encontrado pruebas concretas de su existencia. Pero la leyenda sigue viva, alimentada por los relatos de aquellos que lo han visto, o que creen haberlo hecho. Los aldeanos y habitantes rurales de México advierten a los viajeros de no seguir a un jinete solitario en la oscuridad de la noche, ya que, al hacerlo, podrían estar sellando su destino. La aparición del charro negro es más que una simple leyenda. Es una advertencia. Un recordatorio de que algunos pactos son irrompibles y que la oscuridad que acecha en los rincones más remotos de México está muy cerca de devorarnos si nos atrevemos a cruzar el umbral que ella marca. En las alturas místicas de los Andes peruanos, donde la tierra parece abrazar el cielo y el aire se vuelve delgado y frío, existe una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos, transmitida entre generaciones como un eco profundo de la historia ancestral del pueblo inca. Esta leyenda habla de Ucupacha, un espíritu guardián que habita las montañas sagradas, donde la niebla cubre las cumbres y el viento susurra entre los valles. Ucupacha no es un simple ser. Es la personificación del mundo interior, el guardián del equilibrio entre los vivos y los muertos,
y su presencia es temida por todos aquellos que desafían las leyes sagradas de las tierras andinas. Se dice que el Ucupacha es un espíritu ancestral, nacido de la energía primordial de la tierra misma. Como un protector de los lugares sagrados, su tarea es mantener la pureza de las montañas y las tierras que han sido consideradas sagradas desde tiempos inmemoriales. Los Andes, conocidos por su majestuosidad y su misterio, son hogar de muchas leyendas, pero ninguna tan aterradora como la de este ser que habita en lo más profundo de la tierra en el Ucupacha, la dimensión subterránea que conecta con el más allá. Aquellos que osan adentrarse en estos territorios sin el debido respeto por las antiguas costumbres y la santidad de las tierras, pronto descubren la presencia de este espíritu. La leyenda cuenta que Ucupacha se revela solo cuando se perturban los lugares sagrados, cuando los invasores olvidan honrar las tradiciones que sus ancestros dejaron atrás. Su aparición es silenciosa y casi etérea. En la quietud de la noche, cuando la niebla se extiende por las cumbres de los Andes, una extraña sensación comienza a apoderarse de quienes se encuentran en su territorio, la atmósfera se vuelve densa, el viento parece detenerse y un frío mortal se apodera de todo el entorno. Se dice que quienes cruzan el territorio de Ucupacha sienten una presión abrumadora en el pecho, como si una presencia invisible los estuviera observando, esperando a que cometan el más mínimo error. Aquellos que se han enfrentado a su mirada aseguran que el Ucupacha tiene el poder de penetrar el alma, como si pudiera leer los pensamientos más ocultos de sus víctimas. La mirada de este espíritu es capaz de despojar a cualquier ser humano de su voluntad, dejándolos atrapados en una especie de trance, condenados a vagar por la inmensidad de las montañas. Los viajeros que han tenido la mala fortuna de cruzarse en su camino han contado historias escalofriantes sobre la sensación de ser perseguidos. Muchos afirman haber oído pasos detrás de ellos, o haber sentido una presión invisible que los obliga a caminar hacia un destino desconocido, sin poder detenerse. Los valles, que antes parecían tranquilos, se transforman en laberintos que retuercen las mentes de quienes se adentran, mientras las sombras de las montañas parecen alargarse y acechar cada uno de sus movimientos. Aquellos que se sienten más valientes y deciden ignorar la presencia de Ucupacha, pronto se encuentran atrapados en un ciclo del que no pueden escapar. Los que no tienen suerte en su encuentro con el espíritu ancestral quedan atrapados en el Ucupacha para siempre. La leyenda dice que estos individuos se convierten en parte del paisaje, como espíritus errantes que vagan sin rumbo por las montañas, condenados a proteger los lugares sagrados en un mundo subterráneo. Sus voces se pierden en el viento, y sus cuerpos se desvanecen entre las rocas, pero sus almas quedan atrapadas, recorriendo los mismos senderos una y otra vez, vigilando a los viajeros y manteniendo la vigilancia eterna sobre la santidad de las tierras. Los habitantes de los pueblos cercanos a las montañas veneran y temen a Ucupacha. Aunque muchos no han visto al espíritu personalmente, todos conocen la leyenda y advierten a los viajeros sobre la importancia de respetar la naturaleza y las tradiciones. Las montañas, aunque hermosas, no deben ser invadidas sin el conocimiento adecuado ni sin ofrecer respeto a las fuerzas ancestrales que las habitan. Los ancianos siempre mencionan que el Ucupacha no busca la destrucción, sino el equilibrio, protegiendo las tierras de aquellos que no reconocen el poder sagrado de la naturaleza. Se dice que aquellos que cruzan la línea entre el respeto y la profanación jamás vuelven a ser los mismos. Sus cuerpos pueden regresar, pero sus espíritus nunca son los mismos. La presencia de Ucupacha cambia la esencia misma del ser, llevándolos hacia un destino del que no hay retorno. En las tierras remotas de Veracruz, donde la densa selva tropical se entrelaza con las montañas imponentes y los valles profundos, se forja una leyenda antigua que ha pasado de generación en generación. En estos rincones oscuros y solitarios, donde el viento parece susurrar secretos olvidados y la niebla se convierte en un manto que cubre las oscuridades del alma, nace la historia de la mulata de Córdoba. Una mujer cuya belleza desbordante y sus poderes oscuros
han aterrorizado a todos los que se han cruzado en su camino. Era el período colonial, una época marcada por supersticiones, creencias en lo sobrenatural y un profundo respeto y temor hacia las fuerzas invisibles que rondaban las tierras. En este ambiente de misterio y magia, la figura de la mulata surgió como una mezcla perfecta de seducción y poder, de belleza y maldad. Esta mujer, nacida en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se convirtió en un símbolo de lo oculto, una leyenda de atracción mortal que seguía el mismo destino que todas las historias que nacen de lo prohibido. La tragedia. La mulata era hija de un noble español y una esclava africana, pero su origen no fue lo único que la hizo especial. Desde temprana edad, su belleza deslumbrante era conocida por todos, pero lo que realmente la diferenciaba de las demás era su habilidad innata para lo que muchos llamaban la hechicería. La gente del pueblo murmuraba sobre la magia que emanaba de su ser, sobre el poder ancestral que su madre, una curandera mística, le había transmitido. A través de conocimientos secretos de hierbas y pociones, su madre le había revelado los antiguos encantamientos de las tribus africanas y los misterios que los colonizadores no podían entender. Y la mulata, absorbiendo todo lo que se le enseñaba, se convirtió en una hechicera temida, una mujer que podía manipular el destino de los hombres con solo una mirada, con solo un susurro en el aire. Los hombres caían rendidos ante su encanto, y se decía que ningún hombre podía resistirse a su belleza. Pero el verdadero poder de la mulata radicaba en su capacidad de controlar las emociones, en su dominio sobre el alma humana. La leyenda cuenta que con solo mirar a un hombre, la mulata lo hipnotizaba, le atrapaba el corazón, y ese hombre caía bajo su influencia, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Era conocida por sanar a los enfermos, pero su poder de manipulación también le permitía arrastrar a los hombres hacia sus deseos oscuros, utilizándolos como marionetas en su juego mortal. Un hombre que sucumbió a su poder fue Don Rodrigo, un joven noble español, apuesto y lleno de orgullo. Cuando la mulata lo miró por primera vez, él, al principio, se mostró indiferente, pues su corazón ya pertenecía a otra mujer. Sin embargo, la mulata no soportaba ser rechazada. No era solo una mujer que deseaba el amor de un hombre. Era una mujer que buscaba el poder absoluto sobre la vida de aquellos que la desafiaban. Decidió que Don Rodrigo debía ser suyo, a cualquier costo. Le ofreció un amor encantado, un amor que parecía la llave a la felicidad eterna. Pero lo que no le dijo fue que este amor era una trampa mortal. Cuando Don Rodrigo rechazó su propuesta, desafiando el poder que ella tenía sobre él, la mulata no lo perdonó. Con un corazón lleno de furia y resentimiento, lanzó una maldición sobre él, un hechizo oscuro que lo consumió lentamente. En las noches siguientes, Don Rodrigo comenzó a sufrir extrañas visiones. Veía a la mulata en sus sueños. Observándolo con una mirada penetrante, escuchaba su risa llena de maldad resonando en sus oídos, y sentía que su alma se desmoronaba. Cada día que pasaba, su cuerpo se debilitaba más, su salud se deterioraba sin razón aparente, y nadie en la ciudad pudo curarlo. La mulata se convirtió en la sombra que perseguía sus pensamientos, y pronto la enfermedad lo consumió por completo. En sus últimos momentos, rodeado por la oscuridad y la desesperación, Don Rodrigo murió entre gritos de agonía, su alma atormentada por la maldición lanzada por la mulata. Se decía que, incluso después de su muerte, su espíritu quedaba atrapado, perdido en un tormento eterno, como un eco de su sufrimiento, incapaz de encontrar la paz debido a la venganza de la hechicera. Sin embargo, la historia de la mulata no terminó con la muerte de Don Rodrigo. De hecho, esa tragedia solo alimentó aún más su poder y su leyenda. La gente comenzó a temerla, a susurrar su nombre con respeto y horror, pues se decía que la mulata era incapaz de morir, que su poder la mantenía viva, atormentando a aquellos que se atrevían a desafiarla. La leyenda cuenta que la mulata nunca dejó su ciudad, sino que, al contrario,
Se fortaleció con cada alma que tomaba, con cada hombre que caía bajo su hechizo. Su sed de poder crecía con el tiempo, hasta que nadie en Veracruz estaba a salvo de su presencia. Una noche, mientras caminaba sola por los oscuros senderos de la selva veracruzana, la mulata fue finalmente alcanzada por su destino, un hombre desconocido, un enemigo que la había estado acechando durante años, decidió enfrentarse a ella. Este hombre, cuya identidad aún se desconoce, había sido testigo de las tragedias que la mulata había causado y había jurado vengar a todos aquellos que había destruido. En un oscuro y violento encuentro, la mulata desapareció, dejando atrás solo un rastro de oscuridad y misterio. Nadie nunca supo qué ocurrió esa noche, pero desde entonces su figura dejó de verse y su nombre se convirtió en leyenda. A pesar de que su cuerpo desapareció, muchos aseguran que su espíritu sigue rondando las oscuras noches de Veracruz, caminando entre la niebla, entre los ríos y las selvas, siempre en busca de la próxima víctima. Se dice que aquellos que se cruzan con ella en los senderos solitarios, que miran demasiado tiempo a sus ojos hipnóticos, son condenados a sufrir un destino fatal. Los rumores aseguran que, al verla, uno puede sentir como su alma es absorbida lentamente por el mismo poder que una vez hizo caer a tantos. Ina, la mulata de Córdoba, se convirtió en una advertencia para todos aquellos que deseen desafiar las fuerzas oscuras y desconocidas del amor y el destino. Una advertencia que resuena en las montañas y selvas de Veracruz. Quien se atreva a desafiar el poder de lo oculto, nunca estará a salvo. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaban ellos, una fiesta de cumpleaños entre amigos y familiares, risas, juegos y pastel. Todo parecía perfecto, pero algo estaba por cambiar. De repente, la puerta se abre, y aparece él, el payaso, vestido con un traje raído y una sonrisa inquietante. Los niños lo miran. Algunos se ríen nerviosos, otros lo observan con curiosidad. ¡Mamá! ¡Papá! ¡El payaso está aquí! El payaso se acerca lentamente al grupo de niños. Su rostro está cubierto por una capa de maquillaje sucio, ojos oscuros, casi vacíos. No hay risa en su mirada, solo una calma extraña. Un niño se acerca al payaso, nervioso. ¿Por qué no estás sonriendo, payaso? El payaso lo mira fijamente. Sus labios se estiran en una sonrisa forzada, una sonrisa que no llega a sus ojos. La tensión en el aire se hace palpable. El payaso no dice nada. Solo se aleja lentamente, caminando hacia la oscuridad, dejando a los niños con una sensación incómoda, una presencia extraña que no desaparece, pero nadie se atreve a preguntar más. Más tarde, los niños están sentados alrededor de una fogata en el jardín. El fuego crepita suavemente, pero algo está mal, algo se siente fuera de lugar. El payaso se une al grupo. Su presencia oscura se siente aún más fuerte. Se sienta junto a ellos, sin hablar, sin moverse demasiado. Sus ojos no dejan de observar a los niños, fijamente. Un niño lo observa, confundido. ¿Por qué no te ríes? El payaso susurra. Su voz es baja, grave, casi aterradora. No todos los payasos son lo que parecen ser. Los niños se miran entre ellos, incómodos. El aire se vuelve denso, tenso. Una risa nerviosa se escucha, pero es rápidamente ahogada por un escalofrío. El payaso se levanta lentamente, dando un paso hacia la oscuridad nuevamente, dejando una sensación de malestar que recorre a todos los presentes. La noche avanza, pero Carlos, uno de los niños, no puede dejar de pensar en el payaso. Algo no está bien. De repente, se despierta en medio de la noche. Un ruido extraño lo despierta. Se sienta en su cama. Escucha pasos leves por el pasillo. Curiosidad, miedo. Decide levantarse, sigiloso, sin hacer ruido. Va en busca de la fuente de ese sonido inquietante. Caminando por la casa oscura, cada paso hace eco. Cada crujido en el suelo lo pone más nervioso, pero algo lo impulsa a seguir. ¿Quién está ahí? La respuesta es solo silencio.
Carlos se acerca lentamente hacia la cocina. El sonido se hace más claro, más cercano. Un crujido, un cuchillo cortando algo con fuerza. Entra sigilosamente, se asoma a la cocina y lo ve, al payaso, con su cuchillo grande, cortando lo que parece carne, carne humana. Carlos se queda helado, incapaz de moverse. Sus ojos se abren de par en par. Horror y asco se mezclan en su rostro. No puede ser. El payaso gira lentamente hacia él, su rostro pálido y deformado. Una sonrisa macabra que no tiene nada de divertido. El hambre nunca se detiene, y siempre se encuentra una forma de saciarla. Carlos da un paso atrás, pero el payaso avanza rápidamente hacia él, una figura oscura, imparable. Carlos corre por la casa, tropezando con el mobiliario. Las luces parpadean. El sonido de los pasos del payaso se acerca. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayúdame! Corre hasta la puerta principal. La abre con desesperación. El aire frío de la noche lo golpea en la cara. Pero al mirar afuera, se da cuenta de algo extraño. Los otros niños están ahí, quietos, observándolo, pero no dicen nada. No se mueven, sus ojos oscuros como los del payaso, sus rostros vacíos, inanimados. La cámara hace un zoom en los ojos de los niños, todos con la misma expresión vacía, como si estuvieran bajo algún tipo de control. Carlos siente una presión en el pecho. Su respiración se acelera. De repente, siente una mano fría y huesuda en su hombro. Es el payaso, quien lo ha alcanzado. Eres uno de los míos ahora. La cámara se aleja, mostrando la figura del payaso abrazando a Carlos, mientras los otros niños se acercan en silencio, como si todo estuviera planeado. La casa queda en silencio, sin rastro de Carlos. Nadie volvió a ver a Carlos, pero en cada fiesta de cumpleaños hay un payaso esperando, buscando su próxima víctima. Nos veremos pronto. En las tierras remotas de Veracruz, donde la densa selva tropical se entrelaza con las montañas imponentes y los valles profundos, se forja una leyenda antigua que ha pasado de generación en generación. En estos rincones oscuros y solitarios, donde el viento parece susurrar secretos olvidados y la niebla se convierte en un manto que cubre las oscuridades del alma, nace la historia de la mulata de Córdoba, una mujer cuya belleza desbordante y sus poderes oscuros han aterrorizado a todos los que se han cruzado en su camino. Era el período colonial, una época marcada por supersticiones, creencias en lo sobrenatural y un profundo respeto y temor hacia las fuerzas invisibles que rondaban las tierras. En este ambiente de misterio y magia, la figura de la mulata surgió como una mezcla perfecta de seducción y poder, de belleza y maldad. Esta mujer, nacida en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se convirtió en un símbolo de lo oculto, una leyenda de atracción mortal que seguía el mismo destino que todas las historias que nacen de lo prohibido. La tragedia. La mulata era hija de un noble español y una esclava africana, pero su origen no fue lo único que la hizo especial. Desde temprana edad, su belleza deslumbrante era conocida por todos, pero lo que realmente la diferenciaba de las demás era su habilidad innata para lo que muchos llamaban la hechicería. La gente del pueblo murmuraba sobre la magia que emanaba de su ser, sobre el poder ancestral que su madre, una curandera mística, le había transmitido. A través de conocimientos secretos de hierbas y pociones, su madre le había revelado los antiguos encantamientos de las tribus africanas y los misterios que los colonizadores no podían entender. Y la mulata, absorbiendo todo lo que se le enseñaba, se convirtió en una hechicera temida, una mujer que podía manipular el destino de los hombres con solo una mirada, con solo un susurro en el aire. Los hombres caían rendidos ante su encanto, y se decía que ningún hombre podía resistirse a su belleza. Pero el verdadero poder de la mulata radicaba en su capacidad de controlar las emociones, en su dominio sobre el alma humana. La leyenda cuenta que con solo mirar a un hombre, la mulata lo hipnotizaba, le atrapaba el corazón, y ese hombre caía bajo su influencia,
dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Era conocida por sanar a los enfermos, pero su poder de manipulación también le permitía arrastrar a los hombres hacia sus deseos oscuros, utilizándolos como marionetas en su juego mortal. Un hombre que sucumbió a su poder fue Don Rodrigo, un joven noble español, apuesto y lleno de orgullo. Cuando la mulata lo miró por primera vez, él, al principio, se mostró indiferente, pues su corazón ya pertenecía a otra mujer. Sin embargo, la mulata no soportaba ser rechazada. No era solo una mujer que deseaba el amor de un hombre. Era una mujer que buscaba el poder absoluto sobre la vida de aquellos que la desafiaban. Decidió que don Rodrigo debía ser suyo, a cualquier costo. Le ofreció un amor encantado, un amor que parecía la llave a la felicidad eterna. Pero lo que no le dijo fue que este amor era una trampa mortal. Cuando don Rodrigo rechazó su propuesta, desafiando el poder que ella tenía sobre él, la mulata no lo perdonó. Con un corazón lleno de furia y resentimiento, lanzó una maldición sobre él, un hechizo oscuro que lo consumió lentamente. En las noches siguientes, don Rodrigo comenzó a sufrir extrañas visiones. Veía a la mulata en sus sueños. Observándolo con una mirada penetrante, escuchaba su risa llena de maldad resonando en sus oídos, y sentía que su alma se desmoronaba. Cada día que pasaba, su cuerpo se debilitaba más, su salud se deterioraba sin razón aparente, y nadie en la ciudad pudo curarlo. La mulata se convirtió en la sombra que perseguía sus pensamientos, y pronto la enfermedad lo consumió por completo. En sus últimos momentos, rodeado por la oscuridad y la desesperación, don Rodrigo murió entre gritos de agonía, su alma atormentada por la maldición lanzada por la mulata. Se decía que, incluso después de su muerte, su espíritu quedaba atrapado, perdido en un tormento eterno, como un eco de su sufrimiento, incapaz de encontrar la paz debido a la venganza de la hechicera. Sin embargo, la historia de la mulata no terminó con la muerte de don Rodrigo. De hecho, esa tragedia solo alimentó aún más su poder y su leyenda. La gente comenzó a temerla, a susurrar su nombre con respeto y horror, pues se decía que la mulata era incapaz de morir, que su poder la mantenía viva, atormentando a aquellos que se atrevían a desafiarla. La leyenda cuenta que la mulata nunca dejó su ciudad, sino que, al contrario, se fortaleció con cada alma que tomaba, con cada hombre que caía bajo su hechizo. Su sed de poder crecía con el tiempo, hasta que nadie en Veracruz estaba a salvo de su presencia. Una noche, mientras caminaba sola por los oscuros senderos de la selva veracruzana, la mulata fue finalmente alcanzada por su destino. Un hombre desconocido, un enemigo que la había estado acechando durante años, decidió enfrentarse a ella. Este hombre, cuya identidad aún se desconoce, había sido testigo de las tragedias que la mulata había causado y había jurado vengar a todos aquellos que había destruido. En un oscuro y violento encuentro, la mulata desapareció, dejando atrás solo un rastro de oscuridad y misterio. Nadie nunca supo qué ocurrió esa noche, pero desde entonces su figura dejó de verse y su nombre se convirtió en leyenda. A pesar de que su cuerpo desapareció, muchos aseguran que su espíritu sigue rondando las oscuras noches de Veracruz, caminando entre la niebla, entre los ríos y las selvas, siempre en busca de la próxima víctima. Se dice que aquellos que se cruzan con ella en los senderos solitarios, que miran demasiado tiempo a sus ojos hipnóticos, son condenados a sufrir un destino fatal. Los rumores aseguran que, al verla, uno puede sentir como su alma es absorbida lentamente por el mismo poder que una vez hizo caer a tantos. Ina, la mulata de Córdoba, se convirtió en una advertencia para todos aquellos que deseen desafiar las fuerzas oscuras y desconocidas del amor y el destino. Una advertencia que resuena en las montañas y selvas de Veracruz. Quien se atreva a desafiar el poder de lo oculto, nunca estará a salvo. En las profundas selvas de Colombia, más allá de las rutas conocidas y de las tierras habitadas por el hombre, se ocultan secretos que pocos se atreven a desvelar. La vasta jungla,
con sus árboles que se alzan como gigantes y su densidad casi impenetrable. Guarda en sus sombras una de las leyendas más temidas de la región, el tunda. Una criatura mitológica que ha logrado sobrevivir en el imaginario colectivo durante generaciones. Esta leyenda es un susurro constante entre los ancianos y un recordatorio aterrador para aquellos que se atreven a adentrarse en los rincones más oscuros de la selva. El tunda no es simplemente un monstruo cualquiera. Su figura ha sido descrita de distintas maneras a lo largo de los años, pero todos coinciden en que, en su esencia, es una criatura de una belleza deslumbrante, combinada con una monstruosidad indescriptible. El rostro, el de una mujer joven, hermosa y seductora, parece ofrecer una calma engañosa, mientras que el resto de su cuerpo, retorcido y grotesco, es una mezcla de formas humanas y animales. Sus brazos largos y desproporcionados, sus piernas extrañas y sus dedos alargados son solo una pequeña parte de su espeluznante apariencia. En las noches más oscuras, cuando la luna llena se esconde detrás de las nubes y el viento apenas se mueve, el tunda se hace presente en la selva, acechando a los desprevenidos. Su canto, etéreo y melódico, se extiende por el aire como una suave brisa, pero con un poder sobrenatural que hechiza a aquellos que lo escuchan. Nadie sabe de dónde proviene ese canto, pero su efecto es innegable. Es capaz de arrebatar la razón y nublar la mente de cualquier ser humano que lo oiga. Aquellos que se aventuran demasiado lejos en la selva, donde el terreno se vuelve más escarpado y el ruido de la vida silvestre se convierte en un silencio profundo. A menudo relatan haber escuchado esta melodía extraña, un canto hipnótico que parece llamar a los más valientes o a los más imprudentes. Deciden seguir la música, creyendo que podría ser la señal de una ciudad perdida o de algún tipo de criatura amigable. Pero al seguir la melodía, el tunda los atrae hacia su trampa, y allí comienza la pesadilla. Al principio, el encuentro es cautivador. La figura de la mujer hermosa, que se muestra como una visión fantástica entre los árboles, parece inofensiva, incluso encantadora. Su rostro es tan suave, tan sereno, que aquellos que la ven piensan que han encontrado algo divino o sobrenatural. Pero al acercarse, comienzan a notar el peligro. La sombra de la criatura crece, distorsionándose en formas extrañas, y es en ese momento cuando el hechizo comienza a hacerse más fuerte. Su presencia no solo seduce, sino que agarra el alma misma de quien la observa, obligándolos a seguirla sin poder razonar o resistirse. El tunda camina entre los árboles, con sus largos dedos estirados, invitando a sus víctimas a seguirla a través de los laberintos de la jungla. La selva se convierte en un lugar extraño e incontrolable, donde los sonidos ya no son los de la naturaleza, sino ecos distorsionados, como si el mismo bosque se estuviera cerrando sobre ellos. Los que han intentado escapar de este encuentro afirman haber visto a la criatura desaparecer en la niebla, solo para volver a aparecer en otro rincón de la selva, nunca dejando de perseguirlos. Los hombres, generalmente aquellos que viajan por la selva sin ser conscientes del peligro, sienten el alma helada cuando descubren que, aunque logran escapar físicamente, el tunda nunca los deja realmente en paz. A menudo, cuando regresan a la seguridad de sus hogares, no pueden dejar de sentir una mirada que los observa desde las sombras. Es como si el tunda los hubiera marcado de alguna forma, dejándolos con una sensación perpetua de ser observados. El tunda se queda en sus mentes, apareciendo en sus sueños, envolviéndolos en un vago sentimiento de ansiedad y desesperación. La leyenda también cuenta que aquellos que desaparecen en la selva bajo el hechizo del tunda nunca regresan. Nadie sabe qué les ocurre realmente, pero muchos creen que se convierten en parte de la selva misma, atrapados entre sus árboles y sombras, condenados a vagar como el tunda por toda la eternidad. Las desapariciones se siguen sucediendo, y cada vez más personas se ven atrapadas en la misma trampa, no solo físicamente, sino espiritualmente. Los aldeanos de la región, conscientes del peligro, advierten a los viajeros a no seguir el canto en la selva
y a no dejarse seducir por la figura encantadora del tunda. Incluso los cazadores más experimentados se mantienen alejados de las zonas donde se dice que la criatura habita, temerosos de caer bajo su influencia. Para ellos, el tunda es más que una leyenda. Es una amenaza real, una entidad que acecha en la oscuridad, esperando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para buscarla. Con el tiempo, la historia del tunda ha trascendido los límites de la selva colombiana y ha llegado a otros rincones del mundo, pero sigue siendo un recordatorio constante de la implacable fuerza de la naturaleza y de las entidades que habitan en ella, esperando pacientemente el momento adecuado para hacer su aparición. En la histórica ciudad de Cusco, en el corazón de los Andes peruanos, donde las ruinas de los antiguos incas se mezclan con el bullicio de la vida moderna, una leyenda ha perdurado por generaciones, trascendiendo el tiempo y la historia misma. Esta es la leyenda de la Dama de Blanco, una historia de amor y tragedia, de espera eterna, y de un alma atrapada entre dos mundos. Su figura fantasmal, vestida con un lamento de blancura, aún recorre las calles empedradas de Cusco, especialmente en las noches más frías, cuando la niebla cubre los rincones más oscuros de la ciudad. La Dama de Blanco fue una mujer noble llamada Doña Isabel, que vivió en la época colonial. Era conocida por su belleza deslumbrante y su espíritu amable, y se decía que su corazón estaba lleno de amor por su país y por el hombre al que había jurado amor eterno. Don Rodrigo, un joven oficial español. La historia de su amor era un cuento que inspiraba a todos los que lo escuchaban. Juntos, en su juventud, compartieron días felices en la ciudad de Cusco, disfrutando de los jardines y las fiestas bajo el cielo claro de los Andes. Sin embargo, el destino de los enamorados no fue tan sencillo como un cuento de hadas. Con el estallido de las guerras de independencia, don Rodrigo fue llamado a luchar por la causa de España. El amor entre él y doña Isabel parecía inquebrantable, y él le prometió regresar a su lado tan pronto como la guerra llegara a su fin. La promesa de un reencuentro llenó el corazón de doña Isabel de esperanza, y durante los largos meses que siguieron, ella aguardó su retorno con ansias, enviando cartas y esperando noticias. Pero los meses se convirtieron en años, y las cartas de don Rodrigo fueron cada vez menos frecuentes. En las últimas que recibía, él le pedía paciencia y le aseguraba que pronto regresaría. Sin embargo, una tarde oscura y lluviosa, llegó a Cusco una noticia que cambiaría la vida de doña Isabel para siempre. Su amado, don Rodrigo, había muerto en combate caído en el campo de batalla sin haber tenido la oportunidad de regresar a su lado. Consumida por el dolor y la desesperación, doña Isabel no pudo soportar la pérdida. Su alma, destrozada por la traición del destino, cayó en una tristeza profunda, de la cual nunca pudo recuperarse. El amor que había sentido por don Rodrigo se convirtió en una sombra oscura que la envolvía, y su corazón se quebró bajo el peso del sufrimiento. A los pocos meses de recibir la noticia, doña Isabel murió, con el corazón roto, y se cree que su espíritu quedó atrapado en Cusco, esperando reunirse con su amor perdido. Su cuerpo fue enterrado en una tumba modesta, sin ninguna muestra de la riqueza que había tenido en vida, pues el amor y el dolor que la consumieron no permitieron que pensara en nada más que en él. Pero su alma, incapaz de descansar, no encontró paz. Se dice que, en su lecho de muerte, doña Isabel prometió que nunca descansaría hasta reunirse con su amado don Rodrigo. Su espíritu quedó atrapado entre dos mundos, buscando a su amor en el más allá, pero también vagando por el mundo terrenal, donde el dolor de su amor perdido la mantenía atada. A partir de ese momento, comenzó a circular entre los habitantes de Cusco la leyenda de la Dama de Blanco, la aparición de una figura fantasmal, vestida completamente de blanco, que caminaba lentamente por las calles empedradas de la ciudad. Se decía que, en las noches frías y solitarias, cuando la niebla cubría las casas coloniales y los rincones oscuros de Cusco, su figura se hacía visible. Caminaba, con paso lento y triste,
recorriendo las calles desiertas, con su rostro oculto en la penumbra, sus ojos reflejando un dolor profundo, como si estuviera buscando algo o a alguien. En sus ojos se veía el reflejo de un amor no correspondido, de un amor que nunca se concretó, de una promesa rota. La leyenda cuenta que aquellos que han tenido la desgracia de encontrarse con la Dama de Blanco aseguran que sus ojos, a pesar de la oscuridad, brillan con un intenso dolor. A menudo, aquellos que han cruzado su camino sienten una mezcla de pena y terror, pues el vacío en su mirada es tan profundo que parece reflejar la desesperación de toda una vida perdida. Los que han intentado seguirla, atraídos por la luz de su figura, han desaparecido sin dejar rastro. Se dice que la Dama de Blanco no les habla, solo los observa con su mirada cargada de sufrimiento, como si, al ver sus rostros, les recordara lo que perdieron, lo que nunca volverá. Muchos de los que intentaron seguir su estela se han perdido entre las antiguas calles de Cusco, entre los laberintos de las casas coloniales que parecen moverse y cambiar su forma según la voluntad de la dama. Nadie ha podido encontrar el camino de regreso, y se cree que aquellos que siguen a la Dama de Blanco terminan atrapados en una dimensión entre la vida y la muerte, donde el amor que doña Isabel nunca pudo experimentar es el único lazo que mantiene sus almas atrapadas. Los rumores aseguran que, en las noches más oscuras, se puede escuchar el eco de su lamento, una melodía triste que se mezcla con el viento, un canto de amor perdido que no tiene fin. Algunos afirman que su aparición no es solo un destino trágico, sino una llamada de advertencia. La Dama de Blanco sigue buscando a su amado, pero también busca a aquellos que cruzan su camino con corazones rotos, para que comprendan la pena de un amor que jamás será correspondido. La Dama de Blanco permanece atrapada en Cusco, entre la ciudad moderna y las ruinas incas, donde las sombras de los siglos se mezclan con las luces de la vida cotidiana. Su espíritu sigue recorriendo las calles, esperando el reencuentro que nunca llegará a su alma, marcada por la tragedia. Sigue buscando la paz. Pero la leyenda afirma que mientras su amor perdido no regrese, su sufrimiento nunca terminará. Era una noche como cualquier otra, o eso pensaban ellos, una fiesta de cumpleaños entre amigos y familiares, risas,